mañana. Dios les bendiga. Bendecido jueves para todos. Damos gracias al Todopoderoso. Amanecimos vivos y eso es un gran milagro. Hay gente que hubiera querido a las malas amanecer muertos y ensayaron para quedarse tiesos y dijeron, no quiero amanecer más, pero Dios le dio vida. Así que levántate de esa cama, póngale ganas porque si amaneciste vivo es Dios diciendo, está bien, te voy a dar otra oportunidad. Así que gracias por esta nueva mañana. La Biblia dice las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso es una gran bendición, poder compartir, poder dedicar un día más de nuestra vida al nuestro Creador. Un saludo especial, hermana Denis, Dios le bendiga. Mi respeto, mi admiración y doy gracias a Dios por su ministerio, por su vida y por todas las personas que alrededor suyo están ayudándonos a trabajar, están ayudándonos a sacar adelante una visión y un proyecto tan importante que sin pensarlo ha venido uniendo cada vez más personas y podemos asegurar que son miles de personas que alrededor del mundo están siendo afectados, están siendo alcanzados, amén, a través de lo que Dios está haciendo todos los días a esta misma hora, en un matutino que se hace con participación de personas de los 5 continentes, de todos los países de la tierra donde hay latinos y se están enganchando. Que el Señor Jesús les bendiga. Saludo a todos los panelistas, a todos los miembros del equipo que están presentes, Dios les bendiga, y a los que van a retransmitir. Saludo a los hermanos que están transmitiendo a esta misma hora desde otras redes, desde programas de televisión donde están transmitiendo estas enseñanzas, emisoras. Dios les bendiga. Saludo a todos, hospitales, cárceles, en todos los lugares. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Bien, hay una cantidad de comentarios en privado que han enviado a mi cuenta personal pidiendo que extienda un poco acerca de la última clase que tuvimos. Una que otra persona de repente haciendo algunos comentarios con respecto a los diezmos es normal, es natural. Los diezmos no son una imposición, es algo que está ahí en la palabra del Señor, y los hijos de Abraham, las obras de Abraham hacemos. Entonces, aunque tenemos mucho que decir y poco tiempo para ello, quisiera recomendarle que el tema de diezmos, ofrendas, primicias, pudiéramos compartirlo localmente. Usted tiene un pastor, usted tiene una persona de confianza con quien puede tomar este estudio. Sin embargo, pues la semana anterior, si usted puede volver a ver ese video, quiero honrar a muchos pastores en humildad de espíritu. Ellos han tomado esto y se lo han transmitido a sus congregaciones. Gracias, Dios les bendiga. No estamos imponiendo una doctrina, eso está en la palabra del Señor. La semana anterior estábamos hablando acerca de anatemas, de cosas que son dedicadas y que al tomarlas se convierten en una maldición para nosotros. Y hablamos de la primera etapa, las cosas que están dedicadas a Dios no se pueden tocar, porque si está dedicado a Dios y lo tomamos para nosotros, se convierte en un anatema, se convierte en una maldición para nosotros, porque eso está dedicado y consagrado a Dios. Respecto a diezmos, hubo muchas preguntas sobre primicias, vuelvo y le repito. Es más, yo pediría respetuosamente, mi hermano Alfredo Palacios, ojalá algún día que pueda participar. Aprendí muchas cosas sobre primicias. Dios lo usó a él como un maestro de la escritura para enseñarme muchos temas sobre las primicias. En un tema aislado podríamos tocar ese tema. A las personas que dicen que el diezmo, que sigue siendo de la ley, que eso era para los sacerdotes de Aarón. Bueno, todos sabemos que venido Cristo no era, amén, de esa tribu de los levitas. Cristo es el león de la tribu de Judá. Así que la Biblia enseña que hubo un cambio de orden sacerdotal. Ya no son levitas. En el Antiguo Testamento eran levitas. Ahora en el Nuevo Testamento la palabra del Señor dice que Dios estableció un nuevo sacerdocio. Y la palabra en Corintios dice que los que predican del Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso está escrito en la palabra del Señor. También la palabra del Señor dice que no le ponga bozal al buey que trilla y que el obrero es digno de su salario. Pero quiero dejar el tema de los diezmos, primicias y ofrendas para que por favor lo consulte con su pastor en la congregación donde usted asiste y yo poder avanzar en este tema que tengo para no desviarme, sino poder llegar al fin. Repito, el jueves anterior les hablé de cosas dedicadas a Dios, que si las tomas, sí o sí se va a convertir en un anatema para la persona que lo tome.
Lo comprobamos a través de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de algo que también es anatema y que como hijos de Dios, aunque digamos que no, si las tomamos, también se convierte en una maldición para la vida de nosotros. Aunque usted alegue y diga que no, vamos a tener que ir a la Biblia despacio, sin prisa. Estamos estudiando la palabra del Señor. Y hoy quiero decirles que así como reconocemos que hay cosas que han sido dedicadas a Dios, santificadas a Dios y que no se tocan, pues la palabra de Dios nos enseña que también hay cosas que son dedicadas a Satanás, dedicadas a los demonios, dedicadas a la impiedad, dedicadas a la maldad. Y cuando un hijo de Dios, sea por ignorancia, bueno, la palabra del Señor dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, a veces nosotros pensamos que ya no las sabemos todas y cuando uno dice, ahora sí sé, resulta es que cuando apenas dijo Job, apenas conozco el borde de sus caminos. Entonces, no sea que por falta de conocimiento estemos batallando en áreas de nuestra vida donde no sabemos ni por qué, pero espero que a la luz de la palabra de Dios podamos entender. Lápiz y papel en mano, Biblia en mano. No estoy tratando de hablar lo que se me ocurre, lo que piensa. El hermano Eber no es una autoridad pues teológica que lo que él diga, no. Si no está escrito en la palabra de Dios, no me preste atención. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. No como dice el doctor fulano o el pastor fulano, sino como dice la escritura. Así que si la escritura dice, tampoco nadie puede, así sea un teólogo, lo que sea, decir o no. Vamos a ir a la palabra y la palabra es la máxima autoridad para nuestra fe. Así como hay cosas dedicadas a Dios, también hay cosas dedicadas a la maldad, a la brujería, a la hechicería y tenga en memoria esta palabra, a la idolatría. Amén. Y cuando envolvemos en ese ambiente, entonces lo resumimos en una sola, cosas dedicadas a Satanás. Y como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar muy alertas para que no traigamos, para que no tengamos, como dijo el apóstol Pablo, para que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las rechacemos y las reprendemos. Cuando yo tomo cosas que están dedicadas a los demonios, por ejemplo, la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios celoso y él dice, no tendrás en tu boca el nombre de los ídolos de la gente. Y hay personas que ya siendo creyentes, aún por bromas, por conversaciones, yo quiero ser respetuoso de todas las personas que no son evangélicas, que no son creyentes al evangelio, pero tienen alguna religión. No estoy aquí para faltarles al respeto, pero la palabra del Señor enseña que todo lo que la gente le dedica a los ídolos lo está sacrificando a los demonios. Así que incluso hay creyentes que, así sea en broma, están diciendo, por ejemplo, Virgen Santísima o cosas como que parecen tan sencillas. Y la Biblia dice, los nombres de los ídolos de ellos no estarán en tu boca. Cosas como esas deben enseñarnos a ser un poco más celosos aún en nuestra manera de hablar. Hay muchas cosas que se clasifican y aquí esto es bien riesgoso, es un tema muy sesgado, así que voy a tratar de caminar lento y con cuidado porque no quiero herir susceptibilidades, pero tampoco quiero ocultar la verdad. Quiero, Dios me dé la bendición de hablarles la verdad con la gracia del Señor en esta mañana. Pero hay cosas que puedes tener en tu casa y que no sabes que son cosas dedicadas a los demonios o que operaron. Y cuando hay algo, voy a decirle algo por decir, si esto fuera un objeto que es dedicado a los demonios, esto es solamente una bocina, es un parlante, pero estoy diciéndole algo, si fuera un ídolo, si fuera una imagen, o algún artículo que se usa para idolatría, para hechicería, para exoterismo, para agüeros, para encantos, para lo que quiera. El hecho de tenerlo en casa, diciéndoselo así bien colombiano, sería como tener un altar para los demonios en mi casa. Y yo puedo hasta defender esto, me voy a cambiar de casa y que se queden los pollos, que se quede, pero esto no, porque esto para mí representa, esto es un recuerdo que me dejó mi mamá, mi abuela, mi bisabuela. Esto es algo que no vale nada. Uno dice, no vale nada, pero yo lo llevo. Si no valiera nada, lo dejaríamos perder. La Biblia me enseña de una manera clara y tajante que hubo creyentes que antes de ser creyentes
practicaban la hechicería, la brujería, prácticamente la magia. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 19, versículo 18. La Biblia dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ojo, Hechos 19, 19 dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Qué impresionante. La Biblia dice que eso estaba en la casa de los hermanos. Ya no los leían. Era de su mundo antiguo, era de su vieja vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero aquí todas son hechas nuevas. Pero habían hermanos que en un tiempo practicaron brujería, hechicería, magia, y todavía en su casa tenían guardado como una reliquia literaria posiblemente. Esto es arte, esto es solamente literatura. Pero sin darse cuenta, lo que tenían en su casa era altares a los demonios. Vino una revelación de Dios a ellos. Y ellos no dijeron, esto yo lo puedo cambiar, esto yo lo puedo canjear, porque es la tentación del diablo. No lo destruya, cámbielo para que usted no pierda plata. Pero sería como, no se tome el veneno usted, véndalo para que se lo tome otro. Entonces, lo que pertenece a las tinieblas, lo que la Biblia nos enseña, es que hay que destruirlo. No se toma ganancias con algo que va a traerle desgracia y maldiciones a una persona. Hablar de 50,000 piezas de plata en ese contexto histórico, en ese momento, era una gran millonada, era mucho dinero para nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que ellos quemaron todo esto delante de toda la iglesia y sacaron cuentas. ¿Cuánto valía su libro? Tanto, tanto, tanto. Eso se quemó. Y alguien dirá, no, pues qué gran pérdida. No, no hubo pérdida, hubo una gran ganancia. El versículo 20 dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así que hay cosas que sin nosotros querer, sin nosotros haberlo planeado, es posible estemos guardando cosas que pertenecen a las tinieblas, que están dedicadas a los demonios y las tenemos en casa. Y por tenerlas en casa, siempre batallando con la misma enfermedad, siempre batallando con el mismo problema, siempre con lo mismo de siempre, y hasta usted mismo dice, yo no sé qué es lo que tiene esta casa, que le veo una sombra, que le siento no sé qué. Examina tu casa y pídale al Espíritu Santo. En esta clase voy despacio, porque tampoco quiero que le va a meter candela a su casa, por amor de Dios. Hay que quemar todo esto porque el hermano Ever dijo, no, déjese enseñar con humildad, se lo pido en el nombre del Señor, y Dios te va a bendecir. Vamos a hacer algo claro, el mundo tiene una transculturización impresionante. Hoy en día, por ejemplo, la música nos invadió. Yo recuerdo hace 15 años qué champeta, qué reggaetón, ni qué otro tipo de músicas. Y no es que, bueno, la Biblia dice en el Salmo 150, todo lo que respire alabe a Jehová. El tema fue que la transculturización hizo que el mundo intercambiara música, arte, costumbres, modas, y digamos que dentro del tema de la globalización eso se vale. El tema es, por decir algo, hay países donde adoran, por ejemplo, los tres elefanticos. Para ellos son las tres máximas potencias de su deidad. Para ellos son ídolos, para nosotros es decoración. Entonces uno dice, no, yo los tengo ahí, pero los que los tienen, de repente dicen, no, yo no los adoro, yo los tengo es como arte. Pero todo lo que usted descubra que es un ídolo ajeno, escuche bien la palabra. Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que otro adore, yo no lo quiero en mi casa, porque en mi casa se adora a Jesucristo. Él es el único que merece honra, gloria, alabanza y adoración. No, este cuadrito es de la Virgen, este cuadrito es del Sagrado Corazón. Eso no, eso lo adora, pero yo no lo tengo para eso. Bueno, no es tuyo. Usted es un verdadero adorador. Y el adorador no necesita imágenes ni reliquia. El verdadero adorador adora a Dios en espíritu y en verdad. Así que hay cosas que sin darnos cuenta, yo lo llamaría como arte extraño, cosas que producen curiosidad, o se le llama comúnmente arte curioso. Y las sectas satánicas son muy expertas, demasiado expertas. Y los hijos de Dios somos demasiado ingenuos. Jesús dijo, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Entonces, sin darnos cuenta,
Hay gente que tiene en su corbata, en su camisa, en su cuadro, en muchas cosas, sticker en sus carros que son simbología satánica. Son cosas que se emplean para magia, para brujería. Ah, pastor, yo no me voy a enredar la vida, yo tengo esto y yo tengo aquello. Escúchame, cuando la palabra de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, debe haber en nuestra vida una revisión, debe haber, Señor, guíame, muéstrame y dame conocimiento, ayúdame a informarme. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así que sin darnos cuenta uno puede cargar cosas que para otros significa su ídolo, su adoración. Ejemplo, voy al grano. Hay gente que adora la muerte. Si usted no lo sabía, la muerte es un ídolo para muchas personas. Hay una religión en el mundo que adora la muerte. ¿Cómo adoran la muerte? Ponen idolatría en la ropa. Por decir algo, hay camisetas que tienen una calavera con un puñal encima y la sombra de la muerte. Y es un culto a la muerte. Y hay hijos de Dios que sin darse cuenta de ese tema, tienen eso, lo usan. Hermano, usted es creyente. Ah, no, pero es que le quieren controlar a uno todo. No, 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 no. Es que nosotros somos hijos de luz, nosotros somos hijos del día, nosotros somos hijos de Dios y somos clase aparte. La Biblia dice, salgan de ellos, pueblo mío, no toquen lo inmundo, porque ninguna comunión tienen los ídolos con Cristo, ninguna comunión tiene el templo de Dios con el templo de los ídolos. Así que hay cosas que pertenecen meramente a ritos satánicos con el fin de darle adoración y darle acceso a idolatría, a satanismos y a una cantidad de artimañas mentirosas del infierno, que lo que la Biblia dice y aclara es que generan directamente maldiciones. Oh, Dios nos va a ayudar. Era presbítero en el año 2000 y teníamos entre nosotros a pastor que desde que yo lo conocí, él era enfermo, 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 orábamos, lo ungíamos y él se paraba y predicaba sanidad. Voy a omitir su nombre por respeto, aunque lo que pasó en su vida no fue algo que él programó, no fue algo que él hizo, pero pasó y eso a mí me dio una lección, me marcó. Él tenía una hija viviendo en un país asiático y un día su hija le envió un mini componente, un reproductor, una grabadorcita. Era muy curiosa, tal vez tenía un pie de largo y solo unas cuantas pulgadas de alto, pero pesaba demasiado, era exagerado. Y el pastor, sin darse cuenta, tuvo una adicción a ese mini componente, a esa grabadorcita. Él si iba a un campamento, se llevaba su grabadorcita. Si se iba para el templo a orar, se llevaba su grabadorcita. Le podía faltar la esposa o la hija consentida de la casa, pero no su grabadorcita. Él dormía con su grabadorcita al pie de su cama. A la edad que yo le conocí, él era una persona que estaba padeciendo enfermedades que no le encontraban clínicamente nada. Usted está sano, pero él seguía enfermo. Un día fue a viajar desde la ciudad de Cúcuta, donde estábamos en el ministerio, hacia la ciudad de Cali. Y como era su costumbre, él agarró su grabadorcita y se la llevó. Cuando está pasando los controles aeroportuarios, la policía hizo regresar otra vez esa maleta. Luego llamaron al dueño de la maleta, que era nuestro pastor. Y luego le pidieron, señor, saque, ¿qué es esto? Y él, es mi grabadora, es mi grabadora. No, 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 esto no es una grabadora, señor. Y la volvieron a pasar y el abuelo decía, yo soy hijo de Dios, yo soy ministro, yo soy pastor de la iglesia. Y fue un escándalo en ese aeropuerto porque a través de los rayos X, lo que sucedía es que dentro de ese mini componente, ¿quién iba a saber eso, por amor de Dios? Vuelvo y le digo que los hijos de las tinieblas son sagaces. Dentro de esa grabadora, en un metal de acero, iba una obra de fundición donde hay un altar, una víctima amarrada y un encapuchado con un puñal haciendo un sacrificio humano. La policía le decía a nuestro pastor, tengo escalofrío, mire lo que usted carga en esa grabadora. Y el pastor, nada de que porque fue de mi hija y que me lo mandó mi hija, cuando él descubre que sin él saberlo, sin él meditarlo, tenía un altar satánico dentro de un mini componente. Le digo, por favor, destruyan eso. Desarmaron esa grabadora. Yo les estoy hablando en el temor de Jesucristo, cosas que son. Y sencillamente era una imagen con un rito satánico de muerte. Y eso causó un revuelo en ese aeropuerto. Pues, ¿qué creen? A partir de ese día, ese anciano fue como si se hubiera roto esa maldición que había sobre su salud.
Dios lo sanó y él empezó a usar eso para darnos enseñanzas y él nos compartió esa experiencia, por eso hoy públicamente se los comparto a ustedes. Hay cosas que uno dice, ay, no, se están volviendo como demasiado cuadrado esto, ya como que no me está sonando. No. La Biblia dice que vivimos como ovejas en medio de lobos y que el mundo entero está bajo el maligno. Y lo que el diablo quiere es de una o de otra manera infiltrar sus artimañas para atarnos a situaciones que nosotros desconocemos. Pero el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y mora con nosotros. Y la Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Y donde está el Espíritu de Dios, mi Biblia dice, allí hay libertad. Muchos conservan en sus casas cosas que me la regaló fulano, que me la regaló mengano. Ahorita les cuento algunos testimonios personales por los que tuve que orar y romper y dañar cosas que eran de valor, pero que según la Biblia no se negocian, porque la maldición, si yo no quiero ser maldito, tampoco tengo la conciencia de dárselo para que otros se lleven la maldición. Pero vámonos a la Biblia. Génesis 31, 17. Hay una escena bíblica que revela cosas maravillosas. Dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre sus camellos. Bueno, los montó a sus limusinas. El verso 18, Génesis 31, 18, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había adquirido en Paran Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. El verso 19 dice, pero su suegro Labán había salido a trasquilar sus ovejas y Raquel le robó los ídolos a su papá. Ella no tenía necesidad de hacerlo. El tema es que Raquel se había casado con un hombre que era creyente, con Jacob. Y la Biblia dice que ella se le robó los ídolos a su papá. Y cuando Labán llega de esquiar o trasquilar sus ovejas y no encuentra ni a Jacob, ni a sus hijas, ni a sus nietos, si usted sigue leyendo ese capítulo de la Biblia, el tipo se endemonió, se le metió Chucky, pero él no iba tan enojado por sus hijas, por sus nietos, no. Él iba enojado por sus ídolos. Y la Biblia dice que llegó y dijo, alguien se robó mis ídolos. Y tienen una conversación acalorada. Jacob se salió de la ropa y dijo, no, a mí me respeta, ahora me va acá. Usted es el que me robó a mí, ahora yo salí de ladrón de usted. Y sea culpable el que tenga los ídolos. Y la Biblia dice que la siervita Raquel era mañosa, porque agarró los ídolos, ya se los había robado una vez. Y su papá entró y revolcó la tienda de Jacob. Dice la Biblia, los puso en la silla y se sentó sobre ellos. Y la idea era que su papá no encontrara sus ídolos. Y dice la Biblia que cuando él llegó, lo único que se quedó sin esculcar fue la silla donde estaba sentada Raquel. Y cuando el papá le dijo, muévase, mija, ella le dijo, papá, usted me disculpa, tengo la costumbre de la mujer, no me puedo parar en este momento. Y dice la Biblia que de esa manera Raquel volvió a engañar a su marido. Mire que la idolatría ejerce unos enganches emocionales donde la gente sin quererlo, aunque dicen, no, yo lo tengo ahí, pero eso es por nada, yo no adoro eso. Eso tiene un apego afectivo y realmente es más espiritual. Es una cadena, es un lazo que a la gente dice, esto yo no lo parto, esto yo no lo quemo, esto yo no lo destruyo. Yo prefiero regalárselo a mi nieto. Y ahí va una maldición de generación en generación. Y en el nombre de Jesús, alguien en este día debe entender, todo ídolo y toda situación que no pertenezca, que no sea nuestro Dios, sino que esté dedicado a las tinieblas, hay que sacarlo de la casa, porque no sacarlo de casa nos detiene bendiciones del Señor. Dios quería bendecir a Jacob, Dios quería llevarlo a otro nivel, pero esos ídolos estaban estorbando la bendición de Dios para esa casa. La palabra del Señor dice que Jacob hasta peleó toda una noche con un ángel. No te dejaré si no me bendices. Y ahí hasta una pela le pegó el ángel del Señor. Pero mire lo que pasó. En el capítulo 35, versículo 1, Dios ya le habla directa. Esto no fue la noche que peleó en Peniel con el ángel. Fue después de aquella gran pelea que tuvo Jacob con el ángel. En Génesis 35, 1, Dios le dijo a Jacob, levántate. Sube a Betel y quédate allí. Alguien predique eso hoy, por favor. Levántate. Sube a Betel y quédate allí. Hágale un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Levántate. Sube a Betel y quédate allí. Cambie la rutina religiosa que tiene. Suba a Betel. Tenga una relación fresca con Dios y quédese ahí. Y ahí en esa altura
hágale un altar al Dios que se le apareció el día que odia. Ahí le dejo un bosquejito para que lo predique rápido. Entonces, el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia, léalo conmigo, y a todos los que con él estaban, porque él traía su familia y traía esclavos, les dijo a todos, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y límpiense y hasta vamos a revisar nuestras ropas. Repito, este es un tema que parece religioso, pero no, es un tema espiritual. Y dice la palabra del Señor, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. El verso 4, y dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, se quitaron los zarcillos que traían en sus orejas, y Jacob los sepultó debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Ojalá hoy sea el día en el que Dios traiga una libertad plena a su casa y que en el nombre de Jesús, al usted ver esta enseñanza, usted se despoje de todo lo que le pueda traer una maldición a su casa. Haga la prueba. En el mismo instante que usted lo haga, la gloria de Dios va a abrir el cielo y va a botar sobre su vida, va a derramar, va a ser inundado con bendiciones sobreabundantes. Miren lo que dice el versículo 5. Y saliendo de allí, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué quiere decir? Que antes de eso había una maldición sobre ellos, para donde se movían, los perseguían, los atacaban y a toda hora, pilas que nos van a robar, pilas que... Pero a partir de que ellos sacan la maldición de su casa, dice, a partir de ese momento, el temor de Dios cayó sobre todos sus enemigos. Y todos decían, no, ese pueblo tiene algo extraño. ¿Qué es lo que tiene? Jesús dijo, mi hora ha llegado y el enemigo nada tiene en mí. ¡Aleluya! Que ojalá podamos decir eso. En mi casa no hay nada que pertenece al diablo. No hay nada que pertenece a la idolatría, a la hechicería, a la brujería. Nada. Yo soy de Cristo, como dijo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Santo es el Señor. Dice la palabra del Señor al verso 6, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esto es Betel, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar es Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El versículo 8 es poderosísimo, y eso es otro mensaje que yo no se lo puedo predicar porque el tiempo me ganó hoy. Entonces, diga conmigo, entonces, o sea, después de que sacan todos los ídolos, se desprenden de toda su vanidad, dice, ¿sabe qué? Yo no quiero usar más esto. Y la Biblia dice que Jacob se deshizo de todo eso. Dice la palabra del Señor, murió Débora, la ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, la cual se llamaba Alombacú. Escúcheme, Débora quiere decir avispa. Y Débora era la ama de Rebeca. La ama es una nodriza asignada, se la dio la mamá desde que era niña, era como la que ayudaba a criar. Así que hay cosas que heredamos de nuestros padres que son una Débora, son una avispa. Hay una situación ahí que nos fastidia, nos pica y nos hace roncha y nos hincha y no sabemos, pero al sacar la maldición suceden dos cosas maravillosas. Dios nos libra de todo temor y más bien el terror cae sobre nuestros enemigos. Y ese día también se muere Débora. Esa maldición generacional, esa avispa que sin quererlo te dejó tu mamá, tu abuela, ese día se va a morir y Rebeca va a ser libre en el nombre de Jesús. Amplíe ese pensamiento y predíquelo por amor de Dios. Murió Débora, la ama de Rebeca. Así que hoy en el nombre de Jesús alguien va a sacar ídolos de su casa. Alguien va a sacar de su casa arte diabólico, situaciones. Esa escritura de Hechos tiene que enseñarnos. La palabra del Señor dice, y sacaron y trajeron y quemaron todos los libros de la magia con las cuales antes habían practicado y trabajado. No hicieron ganancias, sino que lo destruyeron. En el nombre de Jesús, cuando ellos quitaron todo eso, en otras palabras, se despojaron de lo que no pertenece a Dios ni a su fe. Escúcheme las palabras que Ruth le dijo a Noemí. Dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo.
El pueblo de Dios tiene otras costumbres. El pueblo de Dios tiene una cultura del cielo. Y cuando te conviertes al evangelio, no solamente estás recibiendo la revelación del reino de Dios, sino que tu Dios es mi Dios y tu pueblo también es mi pueblo. Hay gente que todavía tiene en casa todos los vallenatos, todas las rancheras, toda la champeta, todo el reggaetón. Tienen la caja de los CDs guardada y dicen, no, yo ya no oigo eso, pero ahí lo tengo. Saque toda esa basura de su casa, por amor de Dios. Todavía conserva en su casa todas aquellas fotografías cuando que el bautismo de mi niño, que el bautismo de no sé quién, y todavía conserva todas las cosas que son recuerdos de la vida de idolatría que usted tenía. Todo lo que vuela, todo lo que usted perciba que huele a idolatría, sáquelo de su casa. Se lo digo en el nombre del Señor Jesús. Pruébelo y eso te va a traer una grande bendición. Pastor, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Será que compro un aparatito de esos que le ponen a uno en el trabajo para revisar si traigo metales o algo? ¿Cómo hago? No, mire lo que dice la Biblia en 1 Juan 2:27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que la unción misma os enseña todas las cosas. Déjese guiar por el Espíritu de Dios que habita en usted, y cuando Dios le señale algo y lo incomode con algo, sáquelo, desaparezcalo, sin miedo, sin temores, que Dios te va a bendecir de una manera poderosa. Vivíamos en Sabana de Torres, mi papá era pastor, una joven se convirtió al evangelio, esa joven se bautizó, era soltera. Nunca le preguntamos por qué cargaba un hermoso anillo de oro con algunas piedras preciosas. Pero esta mujer amanecía con chupones en su cuerpo, amanecía con aruñones en su cuerpo y nunca nos decía nada. Y ella de alguna manera fue muy respetuosa, porque la iglesia no anda vigilando usted qué tiene, usted qué usa, no andamos detrás de eso. Estamos enseñándole las buenas nuevas de la salvación y el Espíritu Santo. Cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en la gente solita se va a despojar de lo que se tenga que despojar. Hasta que esta muchacha empezó a sufrir de insomnio, ya no dormía, ya no comía y la familia entera se preocupó. Y ella era la segunda evangélica de una gran familia. Entonces nos llamaron, vengan porque esta muchacha desde que se metió a esa religión, mire que no duerme, mire que no come, mire que amanece con chupones, mire que amanece con aruñones, y fuimos a orar. Yo recuerdo a mi papá dándole este tema a esa joven, año 1987. Papá oró por ella, la ministró, pero ella seguía perturbada. Hay una perturbación espiritual que no la dejaba en paz. Mi papá le dice, hay algo en tu casa, hay algo en tu cuarto que traes de lo que te tienes que despojar, porque eso te está haciendo una fuente de maldición y te está haciendo daño. Escúchame lo que te voy a decir. La familia que está en Sabana de Torres sabe de qué estoy hablando y es un caso real. No puedo ponerme a inventar aquí teniendo la gente al otro lado que son participantes vivos de este tema. Pues lo que sucedió es que la muchacha tenía dos cosas que portaba en su cuerpo. Un anillo que había sido un pacto que ella había hecho con un novio que ya no era su novio, pero sencillamente siendo novios fueron a un centro de hechicería, rezaron los dos anillos con maldiciones para el que se lo quite, que así se casaran, que así estuvieran con otro, que dijeran lo que fuera, pero que ese anillo no se lo podían quitar porque era para la buena suerte, porque era para no sé cuántas, porque era para no sé la otra. Cuando ella le comentó a mi papá eso, mi papá le dijo, hija, tienes que despojarte de ese anillo. Aparte de eso, ella cargaba amarrada en su cintura un cordoncito con no sé cuántos nudos, que para que no le entraran males, que para que ya estaba en la iglesia y todavía tenía toda esa basura. Y digo basura porque lo que pertenece a las tinieblas es basura. Nosotros somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. La gran liberación, la gente pudiera decir, pero ¿eso qué significa? Significa que hay cosas que son dedicadas a Satanás y nosotros no tenemos por qué tenerlas porque nos van a cargar maldiciones. Dios liberó a esa muchacha de una manera que no, ni se desmayó, ni se cayó, ni echó babasa, sencillamente se despojó de cosas que no le pertenecían a ella como hija de Dios. Otra ocasión tenía una familia en Cúcuta, ya yo era pastor ahí en Cúcuta, y había una perturbación espiritual, los niños les daba miedo entrar de una pieza a la otra pieza, y un día me llama, pastor, para que ore por nosotros, yo creo que a esta casa le hicieron brujería, que a esta casa, y no estoy aquí para volverme mañoso. Los que me conocen más personalmente saben que soy un pastor que
que no ando pues así, cuidado con el diablo. No, 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 sencillamente cuando Dios nos muestra se hace y de resto no vivimos hablando del diablo, sino de Jesucristo, que es el que merece ser mencionado todos los días de nuestra vida. Pero en su casa tenían un pequeño muñeco de aquella película de Chucky, el muñeco diabólico. Solamente ver ese pedazo de animal causaba un escalofrío. Yo me quedé mirando la mano y le digo, Toñito, dice, ¿qué pasó, pastor? Le digo, eso no debería estar aquí en su casa. No, pastor, que es que al niño le gustó la película. Y vaya, como hijos de Dios, ni siquiera usted debería estar viendo películas de terror y de espíritus y de demonios. Usted lo que le está abriendo es puertas a los demonios en su casa. Saque eso de aquí, suspenda. Y no fue otra cosa, no trajimos a un Rambo espiritual para bombardear y dinamitar la casa, no. Sencillamente Dios nos mostró exactamente cuál era el altar desde donde estaba operando la tiniebla. Usted me dirá que no, la experiencia y los testimonios que hemos tenido con personas que han sido libres y han tenido vidas de paz ha sido una gran bendición. Una cosa más, como hijo de Dios no participamos en las famosísimas fiestas patronales de nuestros pueblos. No, que es el día de este o el día de aquel. Y la palabra de Dios dice que no comamos cosas sacrificadas a los ídolos, cosas que la gente hace para celebrar su santo, para celebrar su día de su ídolo. Nosotros somos hijos de Dios. En 1 Corintios 10:19 dice que el ídolo no es nada, ni el que lo sacrifica tampoco. Dijo el apóstol Pablo en el verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Así que lo que la gente le hace su culto a los ídolos, lo que realmente la Biblia dice que lo que están haciéndole es un sacrificio a los demonios. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis estar bebiendo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Es un tema, sencillamente tenemos que asimilarlo y respetar lo que no es de Dios fuera de la casa. No lo necesitamos. Volvámonos a la historia de Jacob, del día que sacó los ídolos de su casa. En el versículo 9 del capítulo 35, y vamos a empezar a cerrar esto hoy. Dice, se le apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán Arán y le bendijo. Dios no lo bendijo el día que peleó con el ángel. Ahí Jacob no recibió nada. Recibió una palabra y un golpe en el muslo. Fue después que sacó los ídolos de su casa que se le apareció Dios otra vez y le dijo, ¿sabes qué? Ahora sí te voy a cambiar el nombre. Ya no va a ser Jacob tu nombre, te llamarás Israel. Y Dios le dijo en el verso 11 una palabra que hay para todos en esta mañana. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Santo Dios. Eliasid, vuélvame a cantar esa canción que cantaste hace rato. Crece y multiplícate. Es una palabra profética que se activa luego que uno saca de su vida lo que no le pertenezca a Dios. Dios es un Dios celoso. Y es a partir de esta palabra que la vida de Jacob se convierte en la vida de Israel. Una vida de bendición sobreabundante. Entonces les animo en este día a que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para no caer en situaciones que resulten perturbándonos la vida y la vida de nuestra familia. No debemos hacer, no debemos ir, no debemos estar, no debemos hablar, no debemos oír, no debemos entrar ni salir, ni siquiera hacer compras sin la dirección y la voluntad de Dios. Señor, muéstrame tu voluntad. Ay, pastor, no hay. Somos hijos de Dios y Dios debe guiar nuestra vida porque estamos con el Dios, el único Dios que sabe bendecir. Todo lo que hacéis, dice la Biblia, sea de palabra o de hecho, hágalo en el nombre de Jesús, dando glorias a Dios Padre por medio de él. Fuimos llamados para agradar a Dios. Cierro hoy diciéndoles que la historia que usted y yo no sabemos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron entre 60 o 70 príncipes que fueron capturados como rehenes de guerra, una invasión que hicieron los caldeos al pueblo de Dios. Los llevaron allá. La palabra del Señor enseña que a todos esos muchachos, los príncipes del pueblo de Dios, los hijos de reyes, familia de realeza, eso era Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los que los caldeos, Babilonia le cambió la identidad. Eso es otro mensaje, no te dejes cambiar la identidad. Al que se llamaba Ananías le pusieron Misael, Ananías,
A Daniel le pusieron Beltasar, a Sadrach, Mesach y Abednego fueron los nombres que les pusieron. Y si usted estudia la raíz etimológica de esos nombres, cada uno tiene un nombre de un ídolo, y esos fueron los nombres que les cambiaron. Entonces la palabra del Señor dice que a esos príncipes el rey les dijo, ustedes van a comer de lo que yo como. Y les señalaron ración de la comida del rey. Y la palabra del Señor dice que aparte de comer de la mesa del rey, les estaban enseñando la lengua caldea. Entre esos, dice la Biblia en Daniel capítulo 1, versículo 6, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y de los hijos de Judá. Les pusieron un eunuco, y la palabra del Señor dice lo que todos conocemos. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces, algunos, gracias a Dios por tomar esa palabra de la Biblia, pero a veces no le damos el sentido original, el sentido que es. Cuando dice la Biblia que Daniel no se quiso contaminar, es porque todo lo que el rey se comía, míreme, todo lo que el rey comía, antes de él comérselo, era una ofrenda que se la presentaban a los demonios, a los cuales servían los caldeos. Entonces Daniel se queda viendo la situación y dice, yo no quiero de esa comida. Esa comida está dedicada, sacrificada, y están invocados los demonios sobre esa comida. Y él propuso no contaminarse. Aparte, habían comidas que como judíos, ellos les era prohibido por ley de Dios comerlas, como el cerdo y otro tipo de animales impuros. Así que habían dos cosas mezcladas en esa comida. Había idolatría y había por ley de Dios alguna prohibición. Y Daniel dijo no. Y hace un negocio y dijo, mira, nosotros denos solamente legumbres. Y el eunuco dijo, no, porque donde ustedes estén pálidos, el rey me va a matar a mí cuando sepa que yo no les di la comida de él. Y él dijo, haga la prueba con nosotros. Dice la Biblia que 10 días después los tomaron y estaban más robustos, de mejor color. Y también dice la Biblia que le hicieron una prueba de intelecto, una prueba de conocimiento, y resultaron ser 10 veces más inteligentes que todos los sabios de los caldeos. Le digo una cosa, el que se meta en este cuento, el que se dedique en serio a las cosas de Dios, va a resaltar, va a brillar, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te invito en el nombre del Señor Jesús a que todo anatema, toda cosa que esté dedicada a las tinieblas, deséchela, rechácela. Usted no nació para estar en maldición. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a vivir con la bendición del Todopoderoso. Nadie puede servir a dos señores, dijo el Señor Jesucristo, porque va a amar a uno y va a deshonrar al otro. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo, y todo lo que esté en contra de ello, no vamos a participar en eso, porque deseamos la bendición de Dios para nuestra vida. Yo espero en el nombre de Jesús que de alguna manera esta palabra pueda darle orientación, pueda darle luz, y usted pueda aplicar, como le dijo Pablo a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En el nombre de Jesús de Nazaret, deje al diablo con las cosas que le dedicaron a él, y usted como hijo de Dios, quédate con las cosas que pertenecen a la vida, las cosas que pertenecen a la piedad, las cosas que pertenecen al reino de Dios, y la gloria de Dios fluya de una manera poderosa sobre todos. Ha sido un gran privilegio esta mañana compartir con ustedes. Espero que de alguna manera esta palabra pueda llevarle alguna bendición, y la gracia de Dios sea con todos. Ningún anatema, ni las cosas que están dedicadas a Dios se tocan, ni tampoco las cosas que se dedicaron al diablo. Las cosas que son de Dios no se tocan, no se roban, se le dan a Dios. Y las cosas que están dedicadas al diablo no se tocan, no se venden, se destruyen, se terminan, porque no queremos altares diabólicos en nuestra casa, ni tampoco para la vida y la familia de nadie. Paz de Cristo en esta mañana, y la bendición del Dios de Jacob sea sobre todos. Saca los ídolos de tu casa, y entonces vas a oír esa voz que te diga, crece y multiplícate. Dios les bendiga. Paz de Cristo, sierva de Dios. Bendiciones para todos. Amén, mi hermano Eber. Dios me le bendiga ricamente. Gloria al Señor. Buenísimo mensaje. Y bueno, aplicarlo. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Y también a compartirlo. Damos las gracias al Señor